Nuestro invitado hoy, candidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría. Bienvenido a Cali, bienvenido al Valle. Gracias, Aldemar. Gusto de estar en tu programa y muy complacido de estar en Cali. ¿Usted sigue siendo conservador o ya no? Hombre, de tradición, filosofía, de enfoque, pero no necesariamente de militancia partidista. El Partido Conservador ha perdido parte de lo que era su razón de ser, se ha vuelto un partido muy orientado a mantener unas curules en el Congreso, no a ese gran sueño que es la presidencia de la República. Perdieron el poder tanto liberal como conservador, partidos que eran tradicionales se han ido perdiendo en Colombia, se atomizó el país, ahora tenemos 30, 40 movimientos políticos. Así es, así es. Y eso no fortalece la democracia. Discúlpame. Tranquilo. Mira, ¿qué pienso yo? La entrada en escena del pacto histórico, el petrismo, ahora lo que llaman el pacto por la vida, es algo que cambia el escenario político colombiano. Yo creo que a futuro va a surgir un movimiento de centro-derecha en Colombia que todavía no tiene claro cuál va a ser su liderazgo, quién va a ser el líder. Yo quiero estar en ese proceso de construcción de ese movimiento de centro-derecha que va a recoger personas del Partido Conservador, del Partido de la U, de Cambio Radical, Partido Liberal y probablemente Centro Democrático, 5 partidos, para formar un nuevo movimiento de centro-derecha en Colombia. Seguramente habrá otros que se van a la derecha más extrema. Ya vemos que hay muchas personas que están simpatizando políticamente con Abelardo de la Espriella y seguramente se va a formar un bloque de extrema derecha en Colombia. Algunas personas de Centro Democrático irán para allá, pero hay una alternativa, y yo le estoy hablando de Colombia en los próximos 10, 20 años, que va a ser la contraparte a un movimiento de izquierda, un movimiento liderado por el petrismo, pero el escenario político colombiano ya cambió de manera definitiva. De hecho, en estas elecciones todavía los partidos tratan de sobrevivir, Sí. pero eso es temporal. Los partidos ya tendrán que fusionarse, pues algunos se tiran para la izquierda, algunos militantes de los partidos se tiran para la izquierda, otros se quedan en el centro, otros van a formar un partido de centro-derecha. Yo pienso en ese partido de centro-derecha con mucho optimismo y yo quiero ser parte fundamental de la creación de ese movimiento de centro-derecha para Colombia. En un diálogo que teníamos recientemente con Rosenberg Pavón, exintegrante del M-19, nos dijo, hoy Colombia, dada la crisis que está viviendo y la violencia generalizada, requiere de un nuevo frente nacional como el del pasado, pero un frente nacional amplio, democrático, porque si no nos vamos a volver a matar como la época de la violencia partidista. ¿Será necesario? A ver, Frente Nacional siempre genera un poco de controversia porque el Frente Nacional fue excluyente, ¿no? O sea, Sí. dejó por fuera a la izquierda y eso mucha gente lo relaciona con el surgimiento de la guerrilla o la insurgencia, los movimientos armados de Colombia. Entonces, yo diría que Frente Nacional no considero que sea como la analogía correcta, pero sí va a ser necesario que al interior de los partidos que podríamos decir se originaron en el Frente Nacional, liberalismo y conservatismo, que hicieron ese acuerdo en el Frente Nacional, ese tipo de partidos, más Cambio Radical, más la U, más el propio Centro Democrático, o una parte del Centro Democrático, sí va a ser necesario ser un Frente Nacional. Bueno, usted es economista de profesión, ha estado en la política, ha sido ministro de Hacienda. ¿Cómo ve la economía colombiana hoy? Esta es una economía que está inflada, pero está inflada a punta de deuda, porque el gobierno está gastando mucho y está endeudándose y eso hay que pagarlo. Entonces no es una sensación buena, porque es como que la economía no es el problema, la gente en la calle no siente que la economía esté mal, el gasto de los restaurantes, las motocicletas se venden, pero la realidad es que la economía no está cimentada bien. Está basada en un gasto que no tiene cómo mantenerse. Es el gasto del gobierno, mucho de ello en contratistas, que ni siquiera pues, van a generar ingresos a futuro, porque eso no es carreteras, eso no es hospitales, eso no es universidades. Entonces yo estoy preocupado porque aquí la economía se va a desplomar, pero eso le va a tocar al próximo gobierno, porque el próximo gobierno va a tener que llegar a decir algo muy sencillo, Aldemar, va a decir, yo no puedo seguir con este ritmo de gasto, no puedo seguir gastando a este ritmo porque esto es a punta de endeudarse y Colombia no se puede seguir endeudando. Ya Colombia debe mucho. Entonces, al próximo gobierno le va a tocar una tarea ingrata, que es sincerar esta economía. La economía también está inflada por el narcotráfico. Entonces son dos razones, el gasto del gobierno
el narcotráfico. Y hay una tercera razón que, pues esa sí es más positiva, pero tampoco se va a mantener indefinidamente, que es el efecto de los altos precios del café. El año pasado Colombia exportó 5.800 millones de dólares en café. 5.800, eso es como el doble de lo que tradicionalmente exportamos en café. Y eso es por cuenta de los buenos precios. Pero como usted conoce perfectamente el mundo del café, los precios del café son volátiles. Así como están altos hoy, mañana pueden estar abajo. Entonces, ni el gasto público, ni el narcotráfico, ni los altos precios del café son bases sólidas para una economía. Entonces, todo esto es efímero. Y va a llegar un momento donde el país dice, oiga, nuestra realidad no es de una economía donde la gente pueda seguir gastando tanto como está gastando hoy. Porque hoy la gente está gastando, pero lo está gastando con la tarjeta de crédito del gobierno, con la tarjeta de crédito del gobierno. Así no es. Esto es sobre bases más sólidas, esto es sobre la base de estar exportando, del empleo, de la inversión, de la confianza, que no hay hoy en día, no hay confianza. El inversionista, el empresario no está invirtiendo porque no hay confianza. ¿Por qué no hay confianza? Porque todo el mundo está pendiente de qué pasa con estas elecciones. Y si gana Iván Cepeda, ahí sí que no hay confianza, porque ese es el modelo, pues, digamos que socialista para ponerlo de manera muy prudente, pero muy posiblemente comunista, porque es el Estado metido en todo. Entonces, ahí no va a haber confianza. Entonces, todo el mundo está en la estrategia del esperemos a ver qué pasa con las elecciones. Ojalá Colombia tuviera un presidente, ese es el presidente que yo quiero ser, que genera confianza y que la gente dice, oiga, con él, hágale porque si no lo hago yo, lo va a hacer un competidor. Hágale que ya es el momento de hacer la inversión. Ese tipo de impulso es fundamental para una economía y hoy la economía no tiene ese impulso, está postrada. Es decir, estamos en una economía falsa. Falsa. Completamente falsa. Falsa. Y las medidas que ha tomado Petro para salvar la economía. Falso, lo del aumento del salario mínimo es falso, es artificial. La economía no le sostiene eso, porque hable con un tendero, a ver si el tendero tiene cómo subir el salario mínimo 23%. Dice, no, yo voy a tener que despedir a alguien. Entonces eso es falso, eso es un decreto, pero no refleja la realidad de la economía, no refleja la capacidad del empleador de pagar el sueldo. Porque el tendero dice, a mí no me da la caja para eso. Falsa porque, por ejemplo, están bajando el precio de la gasolina para crear una sensación de bienestar. Falso, porque la gasolina tiene un precio internacional que es más alto. Esto es a punta de deuda, a punta de generar una deuda para poder mantener el precio de la gasolina bajo. O, le pongo otro ejemplo, el gobierno acaba de ampliar la nómina del Estado. Antes de la ley de garantías, 31 de enero, 1.100 cargos en el Ministerio de Trabajo, casi 8.000 cargos en la UNP, en fin, la plata no existe, esa plata no la hay, esos cargos no tienen cómo sostenerlos, entonces es una sensación falsa. Recuerdo mucho a su señor padre, Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien manejó la Federación Colombiana de Cafeteros, cuando el café era el que sostenía la economía colombiana. ¿Hoy qué la sostiene? Hoy el petróleo. Pero si el gobierno está acabando con el petróleo, buena las pregunta. exploraciones. Entonces, hoy Colombia vive en buena parte del petróleo, la mitad de sus exportaciones son petróleo. Entonces, ¿qué hacemos con un gobierno que dice que hay que cerrar el grifo del petróleo? Pues vamos a empobrecernos, porque mientras reemplazamos el petróleo con algo más pasarán años, décadas. Es que mira las diferencias. Colombia exporta más o menos 300 millones de dólares al año en aguacate, algo nuevo, 300 millones de dólares. Y exporta casi 20.000 millones de dólares en petróleo. Mientras a punta de 300 millones llegamos a los 20.000, nos van a pasar siglos. Entonces, no, Colombia tiene que mantener su producción de petróleo, producir todo el petróleo que pueda, que a la vuelta de 30, 40, 50 años el petróleo ya no va a ser tan importante, pero mientras tanto nos debe servir para educar a la gente, para darle salud a la gente, para hacer las carreteras que necesita Colombia. Lo otro es un contrasentido. Hemos escuchado en la campaña política, usted que fue ministro de Hacienda, no voy a meter reforma tributaria, pero lo primero que hace son reforma tributaria. País al cabalero, solamente de impuestos. ¿Usted haría una reforma tributaria? A ver, yo creo que el orden de las cosas realmente, y no lo digo con un criterio populista, pero el orden de las cosas es reducir el gasto público. Colombia no puede sostener este nivel de gasto público. No hay reforma tributaria posible que le aguante este nivel de gasto público. O sea, es imposible, hay que bajar el gasto. Entonces yo diría, lo primero que tiene que hacer un presidente antes de hablar de impuestos es bajar el gasto. ¿Por qué eso le va a generar impopularidad? Porque eso va a significar que una cantidad de contratistas que llevó este gobierno, que no les van a poder sostener ese contrato, va a ser necesario acabar ese contrato. O por ejemplo, cerrar el Ministerio de la Igualdad. O por ejemplo, cerrar las embajadas nuevas que crearon. Hay que cerrar cosas y eso va a generar inconformismo. Entonces, pero el próximo presidente de Colombia tiene que reducir el gasto público.
No hay nada que hacer. Y eso no va a ser grato, eso no va a ser popular. Bajar la burocracia. Lo más importante, bajar la burocracia, porque se ha llenado de gente, no solo en los cargos, la planta, sino también los contratistas, las llamadas órdenes de prestación de servicios. ¿Y la reforma tributaria? Yo no veo una reforma tributaria al principio. Por el contrario, creo que la reforma lo primero que tiene que hacer es bajar un impuesto, el impuesto de renta de las empresas del 35 al 30% y desmontar gradualmente el 4 por mil. Entonces no veo cómo llegar a subir impuestos. No, es más, el problema es tan serio que no habría impuesto posible para resolver el problema fiscal de Colombia. La única manera de resolver el problema de las finanzas del gobierno es recortando el gasto, no hay otra. Y eso significa que va a haber medidas que a algunos sectores no les van a parecer populares. Siempre se ha hablado de la corrupción, que se pierden 50 billones anuales. ¿Será posible combatir la corrupción? Claro que sí, y para eso es necesario cambiar un poco también la cultura política colombiana, porque la cultura está hecha sobre la base de que el político roba. Sí. Y el político roba y es parte de las reglas de juego. Se normalizó la corrupción. ¿Se legalizó? Sí, se normalizó. O sea, se llega al Congreso y es a ver cómo saca algo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es cultural, no podemos normalizar. Y se normalizó una forma de hacer política, Aldemar, y es mentir, prometer, mentir. Mentir, prometer, mentir. O sea, usted miente, usted promete y después dice no pude, miente. Y así va pasando ciclo tras ciclo. Mentir, prometer, mentir. No, aquí hay que decirle a Colombia, es posible tener una política con la verdad, diciendo qué se puede y qué no se puede, hablándole con sinceridad a los colombianos como adultos. Y es posible también hacer una política limpia. O sea, claro que hay mucha gente que llega a la política con el ánimo de robar, pero también hay muchas personas que pues llegamos a hacer al servicio público, a trabajar por los demás, por una vocación sana, honesta, de que lo que nos da satisfacción en la vida es trabajar por los demás, hacer cosas, logros, resultados, mejorar las condiciones de vida. Yo sigo creyendo que esa política es posible, que hay gente que le gusta eso, a mí me gusta dar resultados y resolverle problemas a la gente. Entonces tenemos que reivindicar una política limpia y una política motivada por un sentimiento, digamos, real de servicio. ¿Usted va a la primera vuelta, 31 de mayo? Yo voy a la consulta ahora el 8 de marzo. ¿Quiénes van a estar ahí? La gran consulta por Colombia, somos 9. Sí. Están 2 mujeres, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Peñalosa, Oviedo, Luna, Aníbal Gaviria y yo. Esa es la gran consulta por Colombia. ¿Y usted qué le dice a los colombianos? Voten por mí, ¿por qué? Colombia está en una situación difícil, necesita un presidente serio. Colombia tiene problemas serios. Bueno, si usted tiene un problema serio, necesita un presidente serio. Necesita alguien que le hable con sinceridad y alguien que esté probado. Que no venga a echarle cuentos, que no sea un charlatán, sino que diga, mire, yo he dado resultados. Aldemar, yo creé, siendo director de Planeación Nacional, el programa de Familias en Acción. ¿Cuántas familias colombianas se han beneficiado de Familias en Acción? Yo creé, con un equipo, el programa de Mi Casa Ya. ¿Cuántas familias colombianas han comprado vivienda? El programa de las 4G, las carreteras, la infraestructura, sí, también es algo que hice siendo ministro de Hacienda. Entonces, yo ya he dado resultados, yo no estoy aquí prometiendo, yo aquí estoy asumiendo compromisos. Entonces tengo las mejores propuestas. Vivienda sin cuota inicial. Hay mucha familia colombiana que se queda sin vivienda propia porque no tienen los 30 millones ahorrados para una cuota inicial. 2, 1 millón de cupos en formación para el trabajo, cupos gratuitos, cupos nuevos, para ser, por ejemplo, técnico audiovisual, para ser programador, para ser una persona que se vuelve técnico agrícola, técnicos. 1 millón de cursos cortos de menos de un año en oficios donde sabemos que hay trabajo. Y por último, a la madre cabeza de familia en Colombia, que es más de la mitad de las mujeres en Colombia, que son madres, apoyo para montar un emprendimiento, 2 millones de pesos para que monten un negocio que les permita tener más independencia económica, una tienda, un salón de belleza, una cafetería, 2 millones de pesos de capital semilla. Esto es porque yo soy muy del lado de la derecha en cuanto al orden, a la fuerza, a volver a meter a la cárcel a los cabecillas de los grupos armados organizados, a acabar con la paz total, claro que sí, pero soy también una persona que tiene mucha preocupación con los problemas de exclusión en Colombia. Hay mucha gente en Colombia que la pasa mal, que tiene una situación económica muy dura, muy difícil, y para ellos es que está el Estado, para ellos es que nos debemos, no para la gran empresa, no para privilegiar a la gran empresa, para ayudarle al colombiano que está en una situación más difícil. Entonces, fíjese,
más de derecha en la parte de orden y seguridad y en la parte económica con el sector privado, pero con conciencia social, diciendo el Estado se necesita para tenderle la mano a quienes están, a las regiones que están abandonadas, a las regiones que están excluidas y a las personas que están rezagadas. Para eso es el Estado, para ayudarles. Mire usted que hay un sector que no se tiene en cuenta en la campaña política, los jubilados o pensionados. Sí. 1,5 millones de pensionados, ¿salen con cuánto de lo que se ganaban? ¿Salen con cuánto? Hay 500.000 más o menos en retén social esperando ya la edad para la pensión, pero salen con menos de lo que se ganaban. ¿Cómo vive una persona así? No, y sobre todo el gran problema, y es la poca cantidad de personas que logran realmente pensionarse. Ajá. Es que son muy pocos para la cantidad de personas en la tercera edad. Yo voy a hacer algo de lo que Petro introdujo y lo voy a mantener. No todo lo de Petro es malo, hay cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, dialogar con sectores excluidos, con mucha dignidad, con mucho reconocimiento. Pero mantener el subsidio al colombiano en la tercera edad, al adulto mayor, que esté en condición de pobreza de 250.000 pesos mensuales. Eso hay que mantenerlo porque eso es solidaridad, eso hay que dejarlo. Y eso ayuda mucho a que el colombiano de la tercera edad no pase hambre. En el Valle del Cauca, recordemos, usted siendo ministro, apoyó lo de la doble calzada Cali-Candelaria. Así es, así es. Siendo ministro de Hacienda, la bancada de congresistas del Valle del Cauca y su gobernadora en su momento, Dilian Francisca, me pidieron que el apoyo del gobierno nacional al departamento del Valle del Cauca se concentrara en unos recursos para hacer la doble calzada Cali-Candelaria. No la he recorrido, entiendo que ya está casi terminada desde el río Cauca hacia Candelaria. Sí, está terminada. ¿No? Y eso para mí es un granito. Voy a tratar de ir en algún momento hoy. El congresista que impulsó y lideró y que movió toda la bancada para pedir que ese proyecto se incluyera en el presupuesto fue Heriberto Sanabria, que tristemente falleció poco tiempo después, siendo muy joven. Congresista conservador, se lo recordará. Claro. Heriberto Sanabria fue el que empujó esto. Entiendo que él pues conocía muy bien esa ruta porque él era de Florida. Entonces, Cali-Candelaria es también una forma de acercarse a Florida, ¿no? Ayer los empresarios del Valle del Cauca y la gobernación establecieron una hoja de ruta. A usted le van a entregar como precandidato o candidato, mire, el Valle necesita esto, dragado del puerto de Buenaventura, que lo tenemos abandonado, la vía Lobo Guerrero-Mulaló, que el gobierno tiene congelada la plata, el tren de cercanías para la ciudad de Cali, que el aeropuerto vuelva a ser concesionado. Están en idea, el Valle del Cauca necesita porque nos estamos quedando. Es volver el reloj hace 8 años, exactamente, cuando yo llegué. Cuando salí del Ministerio de Hacienda, eran los temas que estábamos discutiendo con el Valle. Tristemente eso por la pandemia primero, pero después por el gobierno de Petro, que quiso castigar al Valle del Cauca. Petro ha querido castigar al Valle del Cauca por una razón puramente política e ideológica, porque no, la gobernación pues, ha tenido posturas distintas, eso realmente es algo muy reprochable, que un presidente le quite la plata al Valle del Cauca por rencillas políticas. No, un presidente es el presidente de todos los colombianos. Ya deja, después de ser elegido, deja de ser el presidente que mira la política y la ideología. Ya es a trabajar con los mandatarios y los gobernantes locales. Yo haría eso. Yo como presidente, si hay un gobernador en Nariño que es del pacto histórico, pues lo apoyo si hay buenas iniciativas en Nariño. Pero Petro es de vendetas. Y el que pagó los platos rotos fue el Valle del Cauca. Todos estos proyectos se podrían estar haciendo, pero bueno, los vamos a hacer con Mauricio Cárdenas como presidente. Me comprometo a ello. ¿Por qué? Porque creo en ellos, porque es el modelo. Fíjese, la vía Mulaló-Lobo Guerrero es una APP, el gobierno no tiene que poner la plata. En el proyecto del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura es también algo que se paga con las compensaciones del puerto. El tren de cercanía se puede hacer como una APP. Y la concesión del aeropuerto es fácil, sencillísima. Es abrir un proceso. ¿Y yo qué haría? Yo le diría a ese proceso del aeropuerto de Cali, le diría dos cosas. Uno, ahora sí a modernizar el terminal A o el terminal 1. Sí. Porque hicimos el 2, y lo hice como ministro de Hacienda, que quedó maravilloso en una concesión. Ahora hay que hacer el 1 otra vez, pues modernizarlo. Y yo le pegaría a la concesión del aeropuerto de Cali, el aeropuerto de Buenaventura, el aeropuerto de Tumaco y posiblemente el aeropuerto de Popayán, que sean parte de un mismo paquete, porque entre los cuatro se pueden complementar muy bien. Doctor Mauricio, gracias por estar aquí.
Y aproveche, ¿qué le dice a los vallecaucanos para que confíen y voten por usted en la consulta primero? Mire, dígale no al voto útil. Es que ahora la gente está diciendo, no, es que esto ya está entre Abelardo y Cepeda. No, 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 no. Usted puede decidir, usted escoge el mejor, vote por el mejor. No se entregue. Usted diga cuál es el mejor. Y si usted vota por el mejor gana. Entonces no empiece a hablar del voto útil. Piense en quién va a ser un buen gobernante de Colombia, quién va a hacer las cosas, quién va a dar los resultados. Piense también en quién le genera confianza, en quién le permite derrotar el miedo que produce el que el pacto histórico se quede otra vez en el poder. Entonces vote por el mejor, vote por Mauricio Cárdenas, vote por la experiencia, vote por la sensatez, vote por la verdad, vote por esas manos expertas que han dado resultados y además limpias, y no se conforme con menos, que nosotros le vamos a resolver sus problemas, nosotros vamos a ayudar de manera decidida a que Colombia esté mejor. ¿Por qué? Porque sabemos cómo, tenemos los mejores equipos, tenemos ese conocimiento. No se deje llevar por las pasiones ni por la charlatanería, no deje caer en manos de embaucadores, de culebreros, porque eso los hay de derecha y de izquierda. Váyase por las voces que a usted le den confianza, y la confianza la construye la experiencia. Y ese soy yo, Mauricio Cárdenas. Entonces, no a los charlatanes, sí a las personas que saben hacer las cosas y que le van a cumplir. Muchas gracias, muy amable. Muy A usted, que vuelva al Valle del Cauca. Claro que sí, aquí estaremos tantas veces como podamos. Quiero invitarlo a votar por la gran consulta por Colombia este 8 de marzo. Se adelantaron las elecciones presidenciales. El ganador de la consulta será el candidato más fuerte a llegar a la presidencia de la República. Somos 9 candidatos. Hay diferencias, no todos somos iguales, pero hay un punto en común entre todos: seriedad. Personas que hemos hecho carreras impecables, limpias y sobre todo que somos de resultados. Entonces, la gran consulta es la oportunidad de poner presidente. Son las elecciones reales. Y dentro de la gran consulta quiero invitarte a votar por Mauricio Cárdenas. ¿Por qué? Es la experiencia, resultados, capacidad de gestión, convocar los mejores equipos, ser el mejor líder, el mejor capitán de ese grupo. Ese grupo está lleno de talentos. Son 9 personas, todas muy bien preparadas, con fortalezas. Pero todos tenemos que trabajar coordinadamente. Y yo seré el capitán, primero, que tiene la experiencia, el recorrido, que ha jugado en muchas canchas. Y 2, que no tiene jefes, que no va a estar obedeciendo órdenes de nadie, que va a estar pensando en Colombia, con ese equipo, en dar los mejores resultados. Mauricio Cárdenas, gran consulta por Colombia, 8 de marzo. Dame tu voto, vota por el mejor. No votes tu voto, vota por el mejor.